¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el avance del chavismo o de la izquierda radical en Europa. No es chiste, aunque la gente en Venezuela está haciendo colas para conseguir productos básicos y el país tiene el menor crecimiento económico de América Latina, según datos de las Naciones Unidas, en varias partes de Europa están ganando partidos de la izquierda radical. Fíjense, en Grecia, por ejemplo, acaba de ser electo el primer gobierno de izquierda radical en Europa. Y en España, las últimas encuestas muestran que un nuevo partido llamado Podemos está ganando ya sea el primer puesto o el segundo puesto en las encuestas para las elecciones generales de este año. Algunos de los principales dirigentes de Podemos han sido asesores políticos del expresidente venezolano Hugo Chávez, según ellos mismos reconocen. Hace pocos días, el diario El Mundo de España reveló que los máximos dirigentes de Podemos recibieron cerca de 700.000 euros, o sea, más de 800.000 dólares del gobierno de Venezuela y otros países bolivarianos por asesorías políticas. Uno de ellos, Juan Carlos Monedero, el número 3 de este partido de Podemos, recibió 425.000 euros por servicios de asesoría política a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, según reveló el periódico El Mundo. Podemos ha confirmado estos pagos, pero dice que son asesorías políticas legítimas y no vinculadas con el nacimiento del partido. Hoy vamos a hablar desde Madrid con el director del diario El Mundo, Casimiro García Abadillo. Le preguntamos quiénes son los líderes de Podemos, cuál es su proyecto político y si hay una posibilidad real de que un partido cuyos dirigentes han tenido vínculos muy cercanos con el chavismo gane las elecciones en España fines de este año o principios del año próximo. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar aquí en nuestros estudios con la doctora María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami y experta en las economías europeas. Desde Londres nos va a acompañar Antonio Roldán Mones, economista y analista de los países del sur de Europa, de España y Portugal, del grupo Eurasia, una importante empresa de consultoría política y económica. Y en nuestros estudios también Rosa Townsend, columnista del diario El Nuevo Herald, El País y varios otros periódicos. Hemos invitado repetidamente a los voceros y dirigentes del partido Podemos en Madrid. Hablamos con ellos, quedaron en responder, pero hasta el momento no lo han hecho. Si aparecen durante el programa, bienvenidos. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al director del diario El Mundo de España, Casimiro García Abadillo. Veamos. Señor director del diario El Mundo, el partido Podemos ya aparece como la primera o segunda fuerza electoral en España, según la encuesta que miremos. ¿Cómo se explica este ascenso tan rápido de este partido de la izquierda radical cuando los economistas nos están diciendo que España está empezando a salir de su crisis de los últimos años? ¿Cómo se explica eso? Bueno, es un fenómeno que tiene absolutamente conmocionada a la clase política en España, porque es un partido que tiene apenas un año de vida. Es un partido nacido a partir de fundamentalmente profesores de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense y que recoge movimientos sociales muy masivos como el llamado 15M, que movilizó a decenas de miles de personas hace unos años, fundamentalmente en Madrid, pero en toda España. Parecía que ese movimiento se había difuminado y, sin embargo, el partido Podemos ha conseguido aglutinar aquel movimiento de protesta, ha conseguido que mucha gente que normalmente no votaba, abstencionistas, de repente voten a este movimiento de protesta. Ha destruido prácticamente al partido de la extrema izquierda, Izquierda Unida, y le ha comido al Partido Socialista prácticamente un tercio de sus votos. Es decir, el fenómeno Podemos es absolutamente novedoso y representa algo absolutamente nuevo en el panorama político español y, de hecho, rompe con el bipartidismo. Si es un voto de protesta, entonces, ¿cuál es la principal preocupación de los españoles? ¿Es la corrupción? ¿Es el paro, el desempleo? ¿Cuál es el problema de fondo?
Bueno, es una mezcla de 6 años de recesión, de desempleo, es una mezcla también de protesta contra las desigualdades, protesta contra la corrupción y también protesta contra una forma de hacer política clásica en la que los partidos se ocupan más bien poco de lo que opina la gente. Entonces es la voz de la gente. Esto digamos que es la clave de este movimiento. No hay una gran cohesión ideológica, aunque sí se le sitúa en la extrema izquierda, pero mucha gente no sabe realmente cuáles son sus propuestas económicas o cuál es su programa, que también está por definir. Les vota en reacción a lo que hay. Es un voto de protesta, básicamente, económico, social y también político. ¿Es un fenómeno europeo o es un fenómeno estrictamente español todo esto? No, es un fenómeno europeo. Yo creo que tiene una conexión clara, aunque son partidos distintos, pero tiene una conexión clara con Syriza, que ha ganado las elecciones en Grecia. Tiene alguna conexión, aunque ya menor, con el movimiento 5 estrellas en Italia, por lo que supone de movimiento contra el sistema, aunque el movimiento 5 estrellas no está situado ideológicamente en la extrema izquierda, y se sitúa dentro de lo que estamos viviendo en Europa ahora, que es el resurgir de movimientos populistas en algunos países como España o Grecia, con tintes claramente de izquierda o extrema izquierda, y en Francia o en Alemania o en Reino Unido con tintes de extrema derecha, ¿no? Donde hay partidos como el Frente Nacional en Francia que podrían ganar las elecciones y que en estos momentos son favoritos en las encuestas. Pero la pregunta del $1.000.000 o del €1.000.000 en este caso, ¿puede realísticamente este partido Podemos ganar las elecciones españolas de este año? Yo diría que no, yo diría que eso es muy difícil, entre otras cosas porque la propia definición o cómo la gente ve a Podemos, que le sitúa en esa extrema izquierda, ya en sí mismo eso limita mucho su capacidad para poder ganar unas elecciones generales, pero yo sí que creo que puede ser segundo o tercer partido. Y si en España hay un tercer partido, si Podemos se convierte en un tercer partido con 50 o 60 escaños, pues ya ha cambiado todo, porque ya el partido que gane no va a poder gobernar en solitario, iríamos a un esquema completamente distinto. O sea, la política española cambia, este año cambia todo. Es más, es muy probable que con ese esquema parlamentario vayamos a un cambio constitucional, dado que el Partido Socialista está a favor de cambiar la Constitución y Podemos está a favor de abrir un proceso constituyente. Es decir, diríamos este es el punto de inflexión de la transición política en España. Hemos vivido durante 37 años con unos esquemas políticos muy claros de dos partidos mayoritarios en el centro izquierda y el centro derecha, y ahora eso cambia y vamos hacia un esquema de 3, incluso puede haber una cuarta fuerza política también con suficiente peso en el Parlamento, pero fundamentalmente 3 fuerzas políticas que van a tener que convivir y que van a tener que pactar. Vamos a Londres. Antonio Roldán, la pregunta que le hacíamos recién a García Badillo, ¿Podemos ganar las elecciones de España este año? Bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa. Sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo con los comentarios del señor Badillo. Yo creo que es difícil. En primer lugar, y la razón principal, es que la izquierda en España permanece dividida fundamentalmente en 2 bloques. Es decir, el Partido Socialista tradicional ha caído, ha perdido votos significativamente, pero se ha mantenido a flote, no como su primo en Grecia, el tradicional PASOK, que prácticamente ha desaparecido, ¿no?
Entonces, claro, solo hay, es un juego de un poco de suma cero, ¿no? Solo hay una cantidad de votos en la izquierda que se tienen que repartir entre dos. Y como el nuevo líder socialista parece haber, digamos, limpiado un poco de corrupción, manda señales de cambio, es joven, es relativamente atractivo, no pinta que el Partido Socialista vaya a seguir bajando. Por lo tanto, Podemos tiene un techo electoral limitado por eso, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que el Partido Popular, que básicamente tiene el monopolio en la derecha, lo tenga más fácil para ganar, no con mayoría absoluta como lo ha hecho en los últimos 4 años, pero para quedar suficientemente por delante como para que los socialistas o en un gobierno en minoría terminen gobernando. Podemos lo tiene difícil. Y en cualquier caso, si llegara al gobierno, y esa es la diferencia fundamental con Grecia, si llegara al gobierno tendría que hacerlo en un pacto con los socialistas, ¿no? a los que han declarado el odio y han criticado tanto, ¿no? Con lo cual también estarían muy limitados en el tipo de políticas que podrían hacer. Tendrían que pactar más, tendrían que limitar sus ambiciones y no podrían cumplir algunas de las promesas que han venido diciendo, ¿no? María Lorca, Rosa Townsend, ¿están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo a medias. Yo creo que tiene muchas más. A día de hoy, Podemos es un gran catalizador de la frustración, de, como decía Casimiro, es un voto protesta, pero es un catalizador de muchas frustraciones políticas, sociales, etcétera, y del cansancio del bipartidismo, porque hace muchos años que en las democracias en general, sobre todo en las europeas, el electorado cambia de políticos, pero no de políticas. Entonces está cansado, quiere una nueva política, porque realmente ha llegado un momento en que los cambios se debaten en el centro, un centro izquierda, un centro derecha, y yo creo que el electorado está cansado de eso, del bipartidismo, etcétera. En ese sentido, creo que las posibilidades de Podemos son mayores de las que muchos piensan o de las que muchos quisieran ver. Tenemos aquí los últimos datos de las encuestas: 27%, 27,7% Podemos, el 20,9% el PP y el PSOE 19,3%. Depende, yo creo, del resultado del experimento griego. Si falla el experimento griego, entonces tendría más dificultades Podemos. Si no falla, entonces tendría más fácil. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos vamos a explorar un poco estas conexiones de Podemos con el chavismo, con Venezuela. Hasta dónde llegan, hasta qué punto son verídicas. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el ascenso del partido de izquierda radical Podemos en España y las revelaciones del diario El Mundo de que por lo menos tres de los principales dirigentes del partido Podemos recibieron muchísimo dinero, más de $800.000 por lo menos en los últimos reportes de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua por servicios de asesoría política. Sigamos con la entrevista con el director del diario El Mundo, Casimiro García Abadillo. Veamos. Señor director del diario El Mundo, su periódico ha publicado varios artículos diciendo que este partido de extrema izquierda, Podemos, ha recibido muchísimos fondos del gobierno de Venezuela. ¿Qué datos concretos hay al respecto? Bueno, el primer dato concreto es la propia declaración del número 3 de Podemos, de que realizó unos trabajos sobre una unificación monetaria en determinados países del ALBA y que estos, por hacer esos estudios teóricos de una unidad monetaria, se le pagaron 425.000 euros en 2013. Esa es la propia manifestación de Monedero. Posteriormente ha salido algún documento de haber cobrado directamente del gobierno de Venezuela
y nosotros hemos publicado que sus fondos han llegado hasta 700.000 euros y de hecho en el periódico de mañana vamos a aportar datos muy concretos sobre esas cuentas. ¿Cuánto dinero específicamente recibió este partido Podemos del gobierno de Venezuela? Ellos dicen dos cosas. Uno, que los trabajos de Monedero efectivamente no se tributaron como se debían haber tributado y él ha tenido que hacer una declaración complementaria. Y sobre estos 700.000 euros ellos han aportado unos extractos bancarios a día de hoy. Pero evidentemente esas cuentas han tenido una trayectoria y lo que nosotros hemos publicado se corresponde con el dinero que tenía cuando se fundó Podemos. Es decir, a finales de 2013 Monedero tenía en sus cuentas 700.000 euros, como vamos a demostrar mañana. Al margen del dinero, ¿hay similitudes políticas entre Podemos y el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez? En cierto sentido, sí. En cierto sentido, populista, en cierto sentido de que ellos incluso a sí mismos no se llaman un partido de izquierdas, en el sentido de que consideran a toda la clase política, incluido el PSOE, el PP, incluso también a Izquierda Unida, se le considera como la casta, como si fuera un grupo de personas que solo piensan en sí mismos, y ellos se consideran como los portavoces del pueblo. En ese sentido yo creo que hay similitudes en ser un movimiento un tanto transversal desde el punto de vista ideológico y con ciertas connotaciones autoritarias. ¿Qué sabemos de Pablo Iglesias, el líder de Podemos? Bueno, es un profesor de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense que se hizo muy conocido a través de programas de debate político en las televisiones españolas. Bueno, ese era su perfil y realmente consiguió algo increíble, y es que en muy poco tiempo su partido, que era desconocido y que tenía apenas 5 meses de vida cuando se presentó a las elecciones europeas, consiguió 5 escaños y él es el jefe de filas de Podemos en el Parlamento Europeo. Yo creo que es una persona que yo creo que maneja muy bien la imagen y la comunicación, que es una persona habituada a hablar en público, a hablar en los mítines y que, por lo tanto, tiene un lenguaje muy sencillo pero muy directo que llega mucho a la gente y rompe un poco con los esquemas clásicos del lenguaje político un poco encorsetado de los partidos clásicos. Es más mitinero, pero también llega más a la gente y es un lenguaje mucho más sencillo. ¿Estas noticias sobre los aportes de Venezuela al partido Podemos benefician o perjudican a este partido? Porque, por ejemplo, cuando Hugo Chávez se presentó a la presidencia en 1998 y toda la prensa lo vilificaba y decía que era un instrumento de Cuba y era un comunista, etcétera, etcétera, parecía que lo perjudicaba, pero en realidad lo beneficiaba porque lo ponía en el eje del espectro político, lo convertía en el centro de atención y al final del día resultó ser publicidad gratuita. ¿Esto lo beneficia o le perjudica a Podemos? No, yo creo que ellos han ido cambiando. En un primer momento a ellos no les importaba mucho que se les identificara con Venezuela. Y yo, de hecho, en una conversación que tuve con el propio Monedero este verano, él decía que, bueno, que había cosas muy positivas del chavismo, como que había conseguido reducir la pobreza en Venezuela, etcétera. Pero precisamente porque ellos ven que tienen opciones de, si no de ganar, de quedar muy bien en las elecciones, y que eso depende de su capacidad para abrir su mensaje, ahora ya no hablan tanto de Venezuela, ahora hablan del modelo de los países nórdicos, de una socialdemocracia avanzada. O sea, ya Venezuela ya no les gusta tanto, pero está claro que no solo Monedero, que Iglesias ha estado también en Venezuela y que, bueno, Monedero estuvo varios años trabajando como asesor del gobierno de Chávez.
Doctora María Lorca, ¿hasta dónde llegan las conexiones de este nuevo partido de España con el gobierno de Venezuela? Bueno, vamos a ver una cosa. Yo creo que podemos mucho más peligro de lo que se viene diciendo, porque los antiguos PP y PSOE tienen que desaparecer y tiene que venir gente nueva. ¿Los antiguos, perdón? Partidos PP y PSOE, tiene que venir no solamente políticos, sino ideas nuevas. Eso para empezar. Las conexiones son grandes. Quiero hacer un antes y un después, porque vamos, por ejemplo, se sabe que a la fundación que tiene Podemos, una fundación política y económica, le han llegado casi 4 millones de euros que ellos han utilizado para sus campañas políticas. Eso por uno. ¿4 millones de euros? Sí, porque ellos necesitaban financiarse. Pero no... entonces estos 800.000, 700.000... Eso es a título personal por asesoramiento, como habéis explicado muy bien, sobre la posible introducción de la moneda común en el Grupo ALBA. Un dinero que ni siquiera Robert Mundell, que fue el premio Nobel en Economía, que fue el que introdujo el euro en España, en Europa, creo que nunca vio juntos por esto. Pero bueno, eso está... Y, por ejemplo, Pablo Iglesias, a los 2 años de la muerte de Chávez, hicieron una multitudinaria, digamos, homenaje a Chávez en Madrid, donde él fue el rey de ceremonias, si es que se dice así, el jefe de ceremonias, alabando a Chávez, alabando a Fidel. O sea, existen, ¿no? Pasa que ahora han cortado, y por ejemplo, ahora vienen las elecciones andaluzas en marzo, que Susana Díaz de Andalucía ha tenido que adelantar, porque saben que Podemos se los comen con patatas. Entonces lo han tenido que adelantar y pillar a Podemos, digamos, sin estructura política y sin financiación. ¿Qué han hecho? No van a pedir dinero a Venezuela. Han sacado una cosa que se llama microcréditos, y en 24 horas han conseguido la friolera de 100.000 euros de microcréditos. Han dicho a la ciudadanía, ok, los que me crean, los que estén a favor mío, que me den dinero, y cuando yo reciba la subvención por partido político, yo se los voy a pagar. Antonio Roldán, en Londres, aquí tanto María Lorca como Rosa Townsend dicen, a diferencia de lo que decías tú, de que sí, de que Podemos tiene una chance de ganar. No, yo estoy fundamentalmente en contra. Pienso que hay muchos factores que están, ¿no? En inglés se diría headwinds, ¿no? Que están en su contra. Faltan todavía 10 meses para las elecciones. El outlook económico, las proyecciones económicas para España son bastante positivas. El Banco Santander, por ejemplo, dice que vamos a crecer un 2.5%. Hay creación de empleo bastante sólida. Por más de un año se han creado 400.000 empleos year on year, ¿no? En el último año. Hay unos señales claras de que los fundamentales económicos están mejorando. Además, ahora ya Podemos no puede disfrutar tanto del efecto de nuevo de partido limpio, de partido de cambio, de partido de renovación, porque como es lógico, pues también está liderado por personas, ¿no? Y las personas parece que responden más o menos a los mismos incentivos. Yo creo que la prueba de Monedero es que no hay casta y no hay buenos y malos, no hay ángeles y demonios en el mundo de la política. Todos los políticos responden a los incentivos que se encuentran, ¿no? Y entonces yo creo que sí que les debilita mucho, no solo un poco, sino mucho el caso este de no es corrupción menor, es simplemente no haber pagado los impuestos que tocaban, ¿no? Porque básicamente su narrativa se ha construido alrededor de pintar el mundo como un mundo de buenos y malos, de pintar un pasado que efectivamente tenía muchos problemas. Había grandes dosis de corrupción en los partidos políticos en España, en el Partido Popular, en el Partido Socialista. Pero claro, ahora de pronto toda esta narrativa es un poco más débil, porque bueno, parece que ellos, cuando han tocado un poco de poder, pues imagínate, han seguido el mismo tipo de comportamientos que los otros, ¿no? ¿Cómo será? No, seguramente la gente se preguntará cómo será luego, ¿no? Yo creo que hay más factores. Se mencionaba antes el factor de Syriza, la inestabilidad en Grecia va a continuar, los caminos entre los acreedores y los deudores, ¿no? Entre la Troika, el Eurogrupo y Grecia, son divergentes y va a haber mucha más inestabilidad. Estoy de acuerdo con la idea de que son muy listos, de que son muy buenos estrategas políticos. Estoy de acuerdo que van a intentar separarse de Grecia. Han cambiado su discurso desde un discurso de izquierda radical, evolucionando hacia, como decía Casimiro, hacia un discurso más socialdemócrata tradicional. Entienden que el contexto
desde luego con Venezuela, pero también con Grecia es distinto, porque la gente ya tiene aspiraciones, ha cambiado la esperanza, ya la gente ve que el futuro mejora. Evidentemente, en comparación con Grecia, pues el grado de sufrimiento social es algo menor. O sea, en Grecia estamos hablando de 11 millones de personas, 4 millones por debajo del umbral de la pobreza. En España hay muchos parados de larga duración, es un gran problema, más de 3 millones. Pero digamos, las estructuras del Estado han sostenido mejor y hay una esperanza de cambio más positiva. Todo esto no favorece a Podemos. Además... tenemos que ir a un corte, Antonio, tenemos que ir a un corte, sí. Y cuando hablamos la seguimos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el ascenso del partido de izquierda radical Podemos en España y las revelaciones del diario El Mundo de España de que 3 de los principales dirigentes políticos del partido Podemos recibieron más de $800.000 de Venezuela y otros gobiernos bolivarianos. Sigamos con la entrevista que le hicimos al director del diario El Mundo, Casimiro García Abadillo. Veamos. Señor director del diario El Mundo, ¿qué va a pasar en las elecciones de España? Si este partido de la izquierda radical, Podemos, queda en tercer lugar, como usted vaticina, y es el fiel de la balanza, y es el fin del bipartidismo en España, ¿eso significa que España necesariamente se va a correr a la izquierda porque va a tener que transar, gane quien gane, con este partido de la izquierda radical, o no necesariamente? Bueno, hay tres opciones. Si se da ese escenario político, hay 3 opciones. Que el Partido Popular no pueda gobernar en minoría y que se forme un gobierno de coalición PP-PSOE. Y si se forma un gobierno de coalición PP-PSOE y tenemos una minoría parlamentaria de Podemos en torno a 50 escaños, pues eso va a significar que va a haber una inestabilidad política grande, porque Podemos va a movilizar a su gente en la calle, va a decir que la casta de nuevo se ha puesto de acuerdo para no dejar gobernar al pueblo. Es decir, que ese escenario es complicado. O sea, y la otra opción sería que el Partido Socialista pactara con Podemos, lo cual sería todavía mucho peor. Es decir, los escenarios son complicados. O sea, podemos tener un PP gobernando en minoría, que eso es inestabilidad, un PP gobernando con el PSOE, lo cual nos daría un Podemos muy movilizado en la calle contra el gobierno de coalición, o bien un gobierno PSOE-Podemos, que sería, bueno, pues cambiaría completamente el escenario de la política española, ¿no? Y esto replantearía, pues muchas cosas en Europa, ¿no? Rosa Townsend, si Podemos no gana, pero sale tercero y es el fiel de la balanza, ¿cambia? ¿Es un punto de inflexión, como dice García Abadillo? Yo creo que no? sí, en cualquier caso va a ser un punto de inflexión. Y la desestabilización es muy probable en cualquiera de las posibilidades que se avecinan, ¿no? De todas formas, aunque ese escenario es muy posible, altamente posible, yo lo que creo es que la ambición de Podemos no encaja dentro del sistema normal democrático. Yo creo que ellos han dado numerosos indicios para estar bastante seguros de poder decir nosotros ahora, o en este caso yo ahora, de que ellos aspiran a romper la democracia desde dentro. Ellos son un partido neocomunista y junto con Syriza están formando el duopolio neocomunista de Europa, de la avanzadilla ideológica. Todos los otros escenarios, me disculpas Andrés, son muy optimistas de pensar que están en el juego democrático y que van a seguir el juego democrático. Ellos son abiertamente marxistas
Y ellos han dicho en numerosas ocasiones que aspiran a romper la democracia desde dentro, con otras palabras más bonitas. Pero los indicios están ahí. Y su patrón es el patrón claro del populismo que toma el poder, Rosa, como ¿qué dice dices Chávez? del argumento que hacía Antonio Roldán en un bloque anterior de que el tiempo corre en su contra, porque España está creciendo poco, pero Sí. más que los demás países europeos, es la Sí. estrellita de la economía Sin europea, duda. de la eurozona. En el último año se han creado 400.000 empleos y al mismo tiempo Podemos, con todas estas revelaciones del diario El Mundo y de otros, está quedando como un partido con políticos de carne y hueso que reciben dinero dudoso como los de los demás partidos y que todo eso va a desgastar a este nuevo partido. Bueno, exactamente. Eso es lo que yo te decía al comienzo en el anterior segmento, cuando te decía, dependiendo del experimento de Grecia, va a tener una influencia en Podemos. Y aparte de cómo funcione lo de Grecia, si va mal o va bien, también el desgaste que tú mencionas es importante y el crecimiento de España, que según los últimos datos se proyecta un 2,7% de crecimiento. Eso van a ser factores que disminuyan la potencia, pero no la intención, ni la ambición, ni el proyecto, ni el plan, que es puramente de un populismo neocomunista que aspira, como te digo, a romper la democracia desde dentro. Ellos no creen en el sistema democrático. Entonces, seguir pensando con esos esquemas y analizando es complicado y peligroso, ¿sabes? Tenemos que ir a un corte y cuando volvemos quiero preguntarle a la doctora María Lorca sobre Grecia y a Antonio Roldán sobre Grecia. ¿Qué va a pasar con este nuevo gobierno de izquierda radical de Grecia y el resto de Europa? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el ascenso de la izquierda radical en varios países de Europa. Sigamos con la entrevista con el director del diario El Mundo de España, que reveló estos aportes del gobierno de Venezuela y otros gobiernos bolivarianos al partido Podemos en España. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos de Grecia. Veamos. Señor director del diario El Mundo, la bolsa de Grecia cayó un 40% desde el principio de año, desde que ganó la izquierda radical en Grecia. Al margen de lo que pase hoy o mañana como tendencia, ¿va a haber un efecto contagio en toda Europa por lo que pase en Grecia, o Grecia es tan pequeña que al final del día no va a tener tanto impacto sobre el resto de Europa? Depende de cómo se gestione la salida de esta situación, de este impasse. Porque en estos momentos lo que hay es un gobierno recién elegido que ha propuesto en el Parlamento un programa de expansión del gasto público, pero unas negociaciones que están absolutamente abiertas con la Unión Europea de renegociación de sus paquetes de rescate financiero. Entonces, Grecia está pidiendo un programa puente para alargar esas negociaciones y en los próximos días pues vamos a tener una respuesta de Europa. Si Europa le cierra el grifo a Grecia, si Grecia no cede, no hace unos planteamientos más adecuados con lo que le está pidiendo la Unión Europea, pues evidentemente la situación se puede complicar mucho. No tanto por el peso que tenga Grecia en la economía europea, sino por las repercusiones que eso puede tener en otros países y en la estabilidad del euro. Es decir, si al final se piensa que hay una posibilidad de que Grecia salga del euro, que es algo que está sobre la mesa en estos momentos, pues evidentemente eso va a afectar a la cotización del euro y va a afectar a las cotizaciones de las bolsas europeas. Doctora María Lorca, el Partido de Izquierda Radical de Grecia ganó las elecciones con una plataforma diciendo basta de austeridad, basta de Alemania, basta de todas estas recetas que lo único que hicieron es llevar a más desocupación, etcétera, etcétera. Ahora que están en el gobierno, ¿van a hacer lo que dijeron?
Bueno, de momento vamos a ser claro, de momento han hecho un poquito de lo que han dicho en su programa electoral, porque ellos han empezado de vuelta a gastar, han empezado a abrir la televisión griega, en fin, han empezado un poco a poner en práctica su proyecto electoral. Lo que pasa que en ese momento, bueno, ayer hubo una reunión que han llegado a 0 acuerdos, o sea que ahora vamos para eso como una prórroga, ahora vamos para el lunes y otra vez una reunión y a ver en qué queda la cosa. De momento el Banco Central Europeo les ha cortado el grifo como para ir diciendo, mira, esto es solamente un adelanto de lo que os puede pasar si no seguís las normas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Grecia hay una crisis social muy importante. El índice de miseria en Grecia es muy alto. Hay muchos de los acuerdos que son un poco leoninos en el sentido que se tendrían que revisar. Grecia está teniendo un superávit de un 3%, es decir, ellos están haciendo parte bien, pero también, como dicen los alemanes, no hagas promesas con el dinero que yo te presto. Entonces yo creo que aquí hay que sentarse a negociar e intentar que la negociación no se rompa por el bien, en mi opinión, de las dos partes, tanto de Grecia como de la Unión Europea, como del euro, como, digamos, también de los países que están aportando. Porque lo que puede venir, ok, se salen del euro y ha habido muchas salidas de muchas monedas. Ahí tenemos Sudáfrica, ahí tenemos Seychelles, Irlanda, cuando se independizó de la unión monetaria que tenían con Inglaterra. O sea, ha pasado muchas veces y no pasaría nada. Lo que pasa es que dejaríamos a Grecia en manos de ¿quién? Y eso es el peligro, se quedaría en manos de Rusia y en manos de China. Y yo creo que ahí es donde está el peligro y por eso Europa va a ser un poco más, digamos, abierta a sugerencias por la parte de Grecia. Vamos a Londres, Antonio Roldán. ¿Qué va a pasar con Grecia? ¿Tú crees que Grecia va a seguir en la eurozona y en la Unión Europea o se va a terminar saliendo? Difícil pregunta, Andrés. No, mira, yo creo que Grecia tiene un problema, que se está, digamos, jugando al póker contra un adversario que es el que le tiene que prestar el dinero para poder seguir jugando, ¿no? Entonces tiene un poder de negociación relativamente limitado y probablemente su nuevo ministro de Finanzas, el señor Varoufakis, que es un profesor universitario de teoría de juegos, no ha calculado muy bien cuál es el equilibrio en donde pueden acabar. Ahora, comparado con 2012, con la crisis que tuvo Grecia en 2012, que estuvo muy cerca de salir del euro, hay una gran diferencia, que es que el resto de la periferia europea se encuentra en una posición bastante más sólida económicamente. Se han limpiado los balances de los bancos, se han hecho reformas estructurales significativas, están en una trayectoria de crecimiento y además el Banco Central Europeo está actuando y ha dado señales claras de que va a actuar. Hay este programa, el QE, el famoso QE, la compra de bonos soberanos por el Banco Central Europeo, que amortiguaría mucho los costes de un potencial Grexit, ¿no? De una salida de Grecia. Con lo cual, y además, si miras a Alemania, la señora Merkel tiene a toda la población, el 85%, o la gran mayoría de la población, el 85% de la población no quiere oír ni hablar de hacer una nueva transferencia, un nuevo programa, ya se han hecho, sería el tercero, que tendrían que asumir ellos, ¿no? Con lo cual, los costes para el resto de Europa son menores y el juego que puede hacer para conseguir concesiones Syriza es pequeño, ¿no? El anterior gobierno griego, el de Samaras, lo intentó y tuvieron que convocar elecciones porque pidiendo mucho menos de lo que pide Syriza no consiguieron nada de los acreedores, ¿no? O sea que las dos partes van divergentes. Rosa Townsend, ¿tú estás de acuerdo con que no pasará nada si se va a Grecia o crees que sería un cimbronazo terrible para la Unión Europea? Yo creo que sería un momento muy difícil para la cohesión europea. O sea, yo creo que Grecia está amenazando a la cohesión europea porque la salida del euro, y como decía María antes, Grecia, ¿dónde se iría Grecia? Se iría probablemente con Putin, ¿no? Que es lo que ya está haciendo con Rusia. Ya él muy hábilmente ha pactado con Putin, o está pactando, está haciendo que pacta, ¿no? ¿Para qué? Para tener una carta de negociación, porque como muy bien decía María, esto es lo que no quiere para nada la Unión Europea, porque la salida de Grecia implicaría una gran desestabilidad en toda la Unión y quién sabe si quizá animar a otros a pedir la salida, porque hay todos los partidos populistas que están surgiendo, tanto de derechas como de izquierdas, tienen un denominador común, y ese denominador común es que son anti-europeos, por muy extraño que suene, anti-europeos en el sentido de que son anti-Unión Europea, que quieren volver a los nacionalismos, etc. Entonces esto desestabilizaría, animaría a otros y creo que crearía una situación muy, muy difícil y naturalmente el gran beneficiado sería Putin. Rusia.
con la situación que estamos viviendo en Rusia, con Ucrania, etcétera, tiempos de mucha incertidumbre en Europa. Muchísimas gracias a todos. Nos avisan que se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y también en nuestra página web andresopenheimer.com, donde pueden encontrar todas mis columnas y varios programas que hemos hecho en las últimas semanas. Bueno, mi opinión sobre los temas de los que hablamos hoy. Esta semana, después de que el diario El Mundo reveló los pagos de Venezuela y otros países del ALBA a los líderes del partido Podemos en España, el propio partido admitió que los pagos fueron hechos, pero los explicó diciendo que no hay nada de malo en recibir pagos por servicios de asesoría política y que estos pagos fueron hechos antes del nacimiento formal de Podemos. Por supuesto que no es ilegal que un profesor universitario español reciba pagos por asesorías del gobierno de Venezuela o de cualquier otro. Pero cientos de miles de dólares parece como un poco mucho. No estamos hablando de un economista que ganó un premio Nobel. ¿Y cómo se explican estos cientos de miles de dólares pagados por los gobiernos de Venezuela y otros países del ALBA cuando la bonanza petrolera ya estaba llegando a su fin en Venezuela y el país ya estaba en serios problemas? Muy raro todo esto. Muy difícil no hacerse la pregunta que se están haciendo muchos políticos españoles de si Venezuela no financió el nacimiento de este partido político en España y disfrazó los pagos como asesorías. Vamos a seguir insistiendo para que los líderes de Podemos nos respondan estas preguntas, vengan a nuestro programa. Y en cuanto al nuevo gobierno de Grecia, el nuevo gobierno de la izquierda radical de Grecia, ojalá que Grecia no se salga de la Unión Europea, ojalá lleguen a un arreglo, porque la Unión Europea ha sido el proyecto de integración más exitoso de la historia reciente. Países que estaban en guerra, que perdieron millones de personas en guerras hace apenas 70 años, comenzaron a integrarse económicamente después de la Segunda Guerra Mundial y lograron levantar a Europa de las cenizas y convertirla en un ejemplo de cooperación para todo el mundo. Y ahora esa Unión Europea está en peligro de resquebrajarse, de quebrarse. Ojalá que eso no ocurra. Sería una tragedia no solo para Europa, sino también para América Latina, porque los europeos han sido un ejemplo de cómo hacer la integración económica en serio. En lugar de empezar en cumbres presidenciales con grandes discursos sobre la integración, como lo hacemos en América Latina, los europeos empezaron con acuerdos muy, pero muy concretos para venderse carbón, acero, sin tarifas aduaneras. Y de ahí fueron agregando cada vez más productos hasta llegar a conformar un mercado común europeo. Nosotros en América Latina lo hicimos al revés. Empezamos con grandes acuerdos abstractos sobre la hermandad latinoamericana y dejamos para más adelante los acuerdos concretos sobre exportaciones de productos específicos. O sea, nos quedamos en la poesía. La Unión Europea es un gran ejemplo para América Latina y ojalá lo siga siendo por mucho tiempo. Gracias, hasta la próxima.